En Navidad, dijeron que había arruinado el ambiente familiar. En Año Nuevo, vendí la casa de campo donde siempre pasaban las vacaciones. Si estás viendo esto, suscríbete al canal y déjame saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Mi nombre es Eleanor Winters, y así es como aprendí a ser vista de nuevo. Los adornos navideños parecían una farsa. Enrollé la guirnalda alrededor de la barandilla tal y como Richard y yo habíamos hecho durante décadas, pero mis movimientos eran mecánicos. 3 meses después de su funeral, nuestra casa colonial de Connecticut resonaba en silencio. Ajusté el ángel en la punta del árbol, su rostro sereno se burlaba de mi soledad. Richard habría sujetado la escalera, con su mano cálida en mi espalda. «Cuidado, Ellie», habría dicho. Ahora solo se oía el crujido silencioso de las tablas del suelo bajo mis pies. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. El nombre de Michael apareció en la pantalla. «Hola, mamá. Solo quería saber cómo estabas». Su voz transmitía esa alegría forzada que la gente utiliza con los ancianos o los enfermos. Estaba decorando el árbol, dije, tratando de sonar optimista. Estoy pensando que este año deberíamos pasar la Navidad en la casa del lago, como siempre hemos hecho. Una pausa. El sonido de una puerta cerrándose. Lo hablamos más tarde. ¿Cómo estás? Me las arreglo. Enderecé una fotografía de nuestra familia en el lago, con Michael y Caroline a ambos lados de Richard y yo, y los nietos dispersos a nuestro alrededor como flores silvestres. Me alegro. Oye, tengo que irme. Reunión sobre el presupuesto. Te llamaré este fin de semana, por supuesto. Lo entiendo. Pero la línea ya se había cortado. Fui a la cocina a preparar té, un ritual que me proporcionaba un pequeño consuelo. A través de la ventana, vi a mi vecina, Beth, pasar apresurada con bolsas de la compra. Había traído guisos después del funeral, pero llevaba semanas sin llamar. La tetera silbó. Por costumbre, busqué la taza de Richard, pero me detuve a tiempo. Una taza, un platillo, una cucharilla. Las matemáticas de la viudez eran brutalmente sencillas. Mi teléfono vibró con un mensaje de Caroline. No puedo hablar ahora. Estoy en una reunión. Te quiero. Deslicé el dedo por nuestros últimos mensajes, breves y puntuales, cada vez más escasos. Marqué su número. Necesitaba oír una voz familiar. «Mamá», respondió Caroline, con un susurro agudo e irritado. «Estoy ocupada. No te entretengo. Solo quería hablar de los planes para Navidad». Pensé. Espera. Se oyeron unos sonidos amortiguados, luego la voz de Caroline, que no iba dirigida a mí. «Mamá sigue sin llevarlo bien». Apreté el teléfono con fuerza. ¿Con quién estaba hablando? ¿Qué había hecho yo para merecer ese desaire? «Lo siento», dijo ella, con una voz artificialmente alegre. «¿Podemos hablar de esto mañana?» Tengo que colgar. Por supuesto, dije, manteniendo la voz firme. Después de colgar, entré en el estudio de Richard. El familiar aroma de su colonia aún flotaba débilmente en su sillón de cuero. Pasé los dedos por los lomos de sus libros, títulos que me había leído en voz alta en las tardes de invierno. Saqué un álbum de la estantería, nuestra boda, el nacimiento de Caroline, la graduación de Michael. Veranos en la casa del lago, una crónica de una vida dedicada a garantizar la felicidad de los demás. En nuestra última foto juntos, Richard tenía el rostro demacrado, pero sus ojos aún se arrugaban en las comisuras cuando sonreía. Ese día me apretó la mano y me susurró. «Todo irá bien, Ellie. Eres más fuerte de lo que crees». Cerré el álbum y de repente, fui consciente de una terrible verdad.
Al convertirme en el pilar silencioso de nuestra familia, me había vuelto invisible. Ahora, sumida en el dolor, estaba desapareciendo por completo. La casa de Michael en Boston brillaba con una elegante decoración navideña. Nada era casero, todo había sido seleccionado por diseñadores. Llegué temprano, llevando mi característico guiso de boniato, el plato que Richard siempre pedía 2 veces. Oh, mamá Diana, mi nuera me interceptó en el umbral de la cocina. No tenías que traer nada. El catering se encarga de todo. Pensé que a los nietos les gustaría. Ahora todos siguen dietas especiales. Cogió el plato y lo colocó en una encimera lejos de la demás comida. Es muy amable por tu parte, dijo. La observé mientras reorganizaba mi cobertura de malvaviscos cuidadosamente dorada antes de darse la vuelta. En el salón, mis nietos estaban absortos en sus teléfonos y me daban abrazos distraídos sin levantar la vista. Ha llegado la abuela, anunció Michael, como si estuviera informando de un fenómeno meteorológico que requería un reconocimiento, pero no una respuesta real. La cena fue una representación de normalidad. Sonreí y asentí mientras la conversación fluía a mi alrededor como el agua alrededor de una piedra. Cuando mencioné la clase de escritura a la que me había apuntado en el centro comunitario, mi nieto mayor miró su reloj. «Qué bien, mamá», dijo Caroline con el mismo tono que había utilizado cuando sus hijos traían a casa los dibujos del jardín de infancia. Me excusé después del postre, alegando que necesitaba ir al baño. En lugar de eso, deambulé por el pasillo, buscando un momento de tranquilidad. Al acercarme a la cocina, oí las voces de mis hijos. «Este año no podemos pasar las Navidades en la casa del lago, Caroline», decía ella. «Mamá la convertirá en un funeral por papá. Arruinará el ambiente con todo ese dolor». «Estoy de acuerdo», dijo Michael con voz firme. «Tenemos que tomar el control de la situación antes de que nos arruine las fiestas a todos». Me apoyé contra la pared, con el corazón latiéndome con fuerza. «¿Has hablado con Harrison sobre la propiedad?» «Sí, lo he comprobado con el abogado de la familia. Sorprendentemente, la casa del lago está a nombre de mamá. Papá la puso a su nombre por su aniversario o algo así. Como siempre nos decía, al final sería nuestra. Bueno, lo será, pero tenemos que conseguir que se lo ceda mientras aún está, ya sabes, lúcida». Caroline se rió. «¿La viste buscando sus gafas antes?» Las tenía en la cabeza. He estado suavizando mis lentillas en el Vermont Land Conservation Trust. Michael continuó. Para asegurarnos de que no interfieran en nuestros planes una vez que adquiramos la propiedad. El potencial de desarrollo de esa zona frente al lago es increíble. James dice que podríamos triplicar nuestra inversión en 5 años. Di un paso atrás y el suelo crujió bajo mi peso. La conversación se detuvo. ¿Hay alguien ahí?, gritó Michael. Me retiré en silencio al cuarto de baño y cerré la puerta con llave. Me quedé mirando mi reflejo. La mujer que me devolvía la mirada parecía más pequeña, disminuida. ¿Cuándo habían empezado mis hijos a verme como un obstáculo en lugar de como una persona? Más tarde, mientras Michael me llevaba de vuelta al hotel, mencionó casualmente que Caroline y yo estábamos pensando en probar un sitio nuevo para pasar las Navidades, quizás su casa de Aspen. «Pero siempre hemos ido a la casa del lago», dije, con una voz más firme de lo que me sentía. «Las tradiciones cambian. Mamá y papá ya no están». Me dio una palmadita en la mano como si fuera una niña. «Es hora de crear nuevos recuerdos». Me giré. Me giré para mirar por la ventana, ocultando mi rostro, no porque estuviera llorando, sino porque, por primera vez en décadas, sentí algo desconocido ardiendo bajo mi dolor.
Ira. Diciembre se desarrolló como una serie de pequeños cortes de papel, cada uno insignificante por sí solo, pero colectivamente insoportables. Llamé a Michael un martes. Su secretaria respondió. Está en reuniones todo el día, señora Winters. Le diré que la llame. Nunca lo hizo. Le envié un mensaje a Caroline para ayudarla con el proyecto de ciencias de mi nieta Lily. Gracias, mamá, pero ya lo tenemos todo, respondió. Lily está trabajando con un tutor ahora. El verdadero golpe llegó un viernes nevado, cuando decidí sorprender a Caroline con galletas de jengibre caseras, la receta favorita de Richard. Cogí el tren a Nueva York, me orienté en el metro y llegué a su edificio con la nieve derritiéndose en mi pelo, y las galletas aún calientes en la lata. El portero llamó al ascensor y Caroline me abrió la puerta inmediatamente, lo que debería haber sido la primera pista de que algo iba mal. Cuando se abrió la puerta del ascensor en su planta, oí risas y música que salían de su apartamento. Mamá. La sonrisa de Caroline se congeló cuando me vio. Detrás de ella, una docena de personas con trajes festivos se mezclaban en su elegante salón. ¿Qué haces aquí? He traído galletas, dije, levantando la lata como si fuera una ofrenda. Debería haber llamado antes. Ella cogió la lata y salió al pasillo, cerrando parcialmente la puerta detrás de ella. Deberías haber llamado. Estoy recibiendo a los jefes de departamento del trabajo. ¿Puedo dejar esto y marcharme? No, no, pasa. Su suspiro fue casi imperceptible. Solo un minuto. Una vez dentro, Caroline me presentó a un hombre de pelo plateado con un traje caro. Esta es mi madre. Lo está pasando mal desde que murió papá. Sonreí a pesar de la humillación, me excusé al cabo de 15 minutos y volví sola a casa en un largo viaje en tren. El miércoles siguiente, un desconocido llamó a mi puerta con un maletín de cuero y una sonrisa ensayada. Señora Winters, soy Howard Keller, asesor financiero. Su hijo me ha pedido que la ayude a organizar sus asuntos. Lo invité a pasar, de mala gana, y le ofrecí un té. Howard me presentó una serie de documentos en los que se esbozaban estrategias de simplificación de mis activos, en particular la Casa del Lago. Supone una carga de mantenimiento considerable para alguien en su situación. Le recomendamos que liquide este activo. ¿Mi situación?, pregunté. Su edad, aclaró. Gestionar una propiedad alejada se vuelve cada vez más difícil. Esa noche, Michael me llamó. Howard me ha dicho que te has mostrado reacia a sus sugerencias, me dijo. No me había dado cuenta de que necesitaba gestión financiera, respondí con cautela. Es solo por sentido práctico, mamá. La Casa del Lago es mucho para alguien de tu edad. Después de colgar, llamé a mi vieja amiga Margaret. Nos habíamos distanciado durante la enfermedad de Richard, y mi mundo se había reducido a las dimensiones de sus necesidades. Al día siguiente, mientras tomábamos un café, me miró con preocupación. Pareces agotada, Eleanor. Estoy bien, respondí automáticamente. No, no lo estás, dijo, cubriendo mi mano con la suya. Has pasado toda tu vida complaciendo a los demás. Richard era tu compañero, y estos niños siempre te han visto como su personal de apoyo. Su franqueza me sorprendió. Es una valoración muy dura. ¿Es incorrecta?, pregunté, levantando una ceja. Richard te adoraba, pero incluso él daba por sentado que tú te encargarías de todo lo emocional mientras él se ocupaba de todo lo práctico. Todo lo práctico. Removí el café, observando cómo la crema creaba dibujos. Así es como hacía las cosas nuestra generación. Margaret dio un sorbo a su té.
Por cierto, mi hijo mencionó algo sobre planes de desarrollo para la zona del lago. Al parecer, hay una empresa que está comprando propiedades a lo largo de la costa. Condominios de lujo, creo. Esa noche, me senté sola en el estudio de Richard, rodeada de los libros y los papeles que había dejado. Por primera vez, me pregunté qué más podría haber dejado sin decir. El mensaje llegó mientras envolvía los regalos, cada uno elegido con mucho cuidado pensando en su destinatario. Mi teléfono sonó con un mensaje de grupo de Caroline. Cambio de planes para Navidad. Nos reuniremos en mi apartamento de Aspen en lugar de en la casa del lago. Este año necesitamos un cambio de aires. La casa del lago nos recuerda demasiado a papá. Mis dedos se detuvieron sobre el teclado antes de que apareciera otro mensaje de Michael. Qué buena idea, mamá. Así será más fácil para ti también, sin recuerdos que te hagan llorar. Dejé el libro que había elegido para Lily, una colección de poemas del autor que Richard solía leer en voz alta durante las tardes de verano. Tenía muchas ganas de ir a la casa del lago. Escribí y luego borré. Tengo muchas ganas de ir a la casa del lago. Envié. Lo que sea mejor para todos. Michael llamó una hora más tarde. Mamá, estamos pensando en tu bienestar, dijo con su voz de abogado. Un refugio en la montaña será menos evocador que la casa del lago, llena de recuerdos. Agradezco tu preocupación, dije, sorprendida por lo tranquila que sonaba, aunque no lo estaba en absoluto. ¿Sabrá Martin que has cancelado? Siempre prepara la casa para nuestra llegada. Martin Crowley había sido nuestro conserje durante 15 años y su meticulosa atención mantenía la propiedad impecable. No te preocupes por Martin. Hemos estado en contacto con él. Algo en su tono me hizo detenerme. ¿Has estado en contacto con Martin? Solo cosas de mantenimiento rutinario, dijo Michael rápidamente. Escucha, tengo que irme. Diana me está esperando. Después de colgar, abrí mi ordenador portátil, un regalo de Richard la pasada Navidad, cuando sus manos aún funcionaban lo suficientemente bien como para enseñarme a usarlo. Tienes que entrar en la era digital, Ellie, bromeaba. Navegué hasta la página de Instagram de mi nieta. Lily rara vez publicaba, pero cuando lo hacía, solía etiquetar a sus primos. Deslicé las fotos recientes y sentí que se me cortaba la respiración. Allí estaban, mis nietos en el muelle de nuestra casa del lago, con el característico cobertizo para botes visible al fondo. La fecha indicaba que la reunión había tenido lugar hacía solo 3 semanas. Había más fotos, una hoguera en nuestra playa, adolescentes descansando en nuestro salón y el marido de Caroline, James, levantando una copa de vino en nuestro porche. El pie de foto decía, libres de las reglas de la abuela. Me temblaban las manos mientras hacía clic en más pruebas de su engaño. Habían estado utilizando mi casa, disfrutándola y celebrando fiestas en ella mientras me excluían sistemáticamente de sus planes. Cogí el teléfono y marqué el número de Martín. ¿Señora Winters? Sonaba genuinamente complacido, pero luego vacilante. ¿Va todo bien, Martín? Acabo de ver fotos de mi familia en la casa del lago. Se hizo un silencio sepulcral. Señora Winters, yo creía que lo sabía. Caroline me dijo que usted había aprobado sus visitas, pero que no se encontraba bien para acompañarlos. Me dijo que estaba demasiado afligida para ocuparse de los asuntos de la propiedad, y que le había pedido que se encargara de todo temporalmente. La traición se apoderó de mí. Como el frío del invierno. Ya veo. Lo siento mucho. La angustia de Martin era palpable. Yo nunca habría... No es culpa tuya, Martin. Te engañaron.
Hice una pausa. Gracias por decirme la verdad. Colgué y caminé lentamente hacia la cocina. La casa que Richard y yo habíamos compartido durante 40 años de repente me pareció un museo. Preparé té, con las manos firmes a pesar de todo. Sentada a la mesa de la cocina, dejé que las lágrimas fluyeran, no los sollozos ahogados a los que me había acostumbrado desde la muerte de Richard, sino lágrimas tranquilas y purificadoras que me dejaron extrañamente tranquila. Cuando dejé de llorar, fui al escritorio de Richard y saqué la carta que su abogado había entregado 6 semanas después del funeral, la que no me había atrevido a abrir, como si las últimas palabras de Richard pudieran de alguna manera hacer más definitiva su ausencia. Era el momento. La letra de Richard, que antes era tan firme y recta como él, se había vuelto temblorosa en sus últimos meses. Aún así, la habría reconocido en cualquier parte. Mi querida Ellie, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, nuestra despedida ha llegado antes de lo que esperábamos. Hay cosas que quería comentarte después de mi operación de corazón, pero te escribo esto por precaución. En mi estudio, detrás de la colección de Dickens, hay una caja fuerte que no conocías. La combinación es la fecha de nuestra boda. 1643. Lo que encontrarás allí te resultará difícil de aceptar, pero mereces saberlo. Fui a su estudio, saqué la fila de libros de Dickens encuadernados en cuero, y encontré la caja fuerte empotrada en la pared que había descrito. Me temblaban las manos al introducir la fecha de nuestra boda. El mecanismo hizo clic y la puerta se abrió. Dentro había un diario y una carpeta de cartón gruesa llena de documentos. El diario contenía los pensamientos privados de Richard, páginas en las que expresaba su creciente preocupación por las discrepancias financieras que había detectado en las cuentas familiares. 3 años de anotaciones documentaban su creciente sospecha de que James, el marido de Caroline, estaba malversando fondos de las inversiones familiares. He confirmado que faltan $42.000 del fondo para la Universidad de Andrew, decía una de las anotaciones. James alega fluctuaciones del mercado, pero he comprobado que eso es imposible. Necesito más pruebas antes de involucrar a Eleanor. Ella valora la paz familiar por encima de todo. La última anotación, fechada 3 días antes de su fatal ataque al corazón, era la más devastadora. Ahora tengo pruebas suficientes. Es hora de contárselo todo a Ellie. Esto le romperá el corazón, pero se merece saber la verdad sobre James. Solo rezo para que pueda perdonarme por haberla mantenido en la ignorancia durante tanto tiempo. La carpeta contenía extractos bancarios, registros de transferencias y correspondencia que pintaban un panorama irrefutable. James había estado desviando sistemáticamente fondos familiares durante años. Pero lo más doloroso fue una serie de correos electrónicos que encontré al final de la pila, mensajes entre Caroline y una empresa llamada Lakeside Development Partners. Mi hija había estado trabajando como consultora para unos promotores que querían construir apartamentos de lujo a orillas del lago. Sus planes requerían adquirir todas las propiedades de nuestra franja costera, incluida nuestra querida casa de verano. Caroline iba a ganar una comisión sustancial si el proyecto salía adelante. El único obstáculo potencial, según escribía Caroline, era el apego sentimental de mi madre a la propiedad familiar. Sin embargo, el reciente fallecimiento de mi padre podría facilitar el proceso de adquisición. Me recosté en la silla de Richard y dejé que los documentos cayeran sobre mi regazo. La habitación parecía girar a mi alrededor mientras se desmoronaban décadas de suposiciones. Había creído que mi mayor propósito era mantener la armonía familiar, sacrificando mis necesidades, pasando por alto los desaires y adaptándome a las preferencias de todos los demás.
Me enorgullecía de ser la pacificadora, pero mientras tanto, mis hijos habían estado midiendo las dimensiones de mi vida, calculando cómo disminuirla aún más en beneficio propio. Volví a la carta de Richard y leí sus últimas palabras. Ellie, siempre has puesto a los demás en primer lugar. Quizás sea hora de que pienses en lo que tú quieres. La casa del lago está solo a tu nombre. Es mi regalo de aniversario para ti, de hace 15 años. Decidas lo que decidas, quiero que sepas que siempre he admirado tu fuerza, incluso cuando tú no la veías. Doblé la carta con cuidado y la guardé en mi bolsillo. El dolor seguía pesando mucho, pero algo más estaba surgiendo dentro de mí, algo que no había sentido en años, un propósito. Cogí el teléfono y marqué un número al que no había llamado en meses. Respondió la oficina de Ruth Goldman. Una voz familiar. Ruth, soy Eleanor Winters. Necesito tu ayuda. La oficina de Ruth no había cambiado en los 20 años que la conocía. Libros de derecho encuadernados en cuero cubrían las paredes y los certificados estaban expuestos sin ostentación. El aroma del limón impregnaba el aire. Ruth, ahora septuagenaria, me miró por encima de las gafas, que tenía apoyadas en la nariz. Michael ya ha comprobado la propiedad de la casa del lago, confirmó, revisando sus notas. ¿Y estás segura de lo que has descubierto en la caja fuerte de Richard? Le pasé la carpeta con las pruebas por encima de la mesa. Ojalá no lo estuviera, dijo Ruth, examinando los documentos. Su expresión se ensombrecía con cada página que pasaba. Esto es grave, Eleanor. James podría enfrentarse a cargos penales por este nivel de malversación financiera, y la implicación de Caroline con los promotores no es ilegal, pero sin duda supone un profundo conflicto de intereses. Se quitó las gafas. ¿Qué quieres hacer? ¿Enfrentarte a ellos directamente? Negué con la cabeza. Todavía no. Primero tengo que entender todas mis opciones. Ruth asintió, sacó un expediente y confirmó lo que Michael había descubierto. Richard me había transferido la propiedad total de la casa del lago 15 años antes. Tienes control total sobre esa propiedad, dijo. Puedes hacer lo que quieras. ¿Y el Vermont Land Conservation Trust? Michael mencionó que había hablado con ellos. Ruth arqueó las cejas. Sí, llevan años interesados en esa zona del lago. Se pusieron en contacto con Richard varias veces para incluir la propiedad en su programa de protección de la cuenca hidrográfica. Él siempre lo pospuso, diciendo: «La decisión debe ser vuestra». Me senté más erguido en la silla. Me gustaría ponerme en contacto con ellos en los próximos días. Trabajé metódicamente. Documenté las irregularidades financieras de James y el conflicto de intereses de Caroline. Volví a ponerme en contacto con Thomas Hayes, un colega viudo de la universidad que siempre me había tratado como a una igual, y no como una extensión de Richard. He echado de menos nuestras conversaciones, me dijo Thomas mientras tomábamos un café. Tus opiniones sobre Wolf siempre eran más interesantes que la postura oficial del departamento. He estado invisible durante mucho tiempo, admití, incluso para mí misma. Thomas me presentó a varios grupos comunitarios, donde me acogieron por mis conocimientos y mi experiencia, y no por ser la viuda de Richard. Por primera vez en meses, me sentí vista. Cuando Martin llamó para ver cómo estaba, su voz aún denotaba culpa. Señora Winters, no puedo expresar lo mucho que lamento el malentendido, dijo Martin. Martin, le interrumpí amablemente, no estoy enfadada con usted, pero me gustaría que cambiara las cerraduras de la propiedad por motivos de seguridad. Por favor, avíseme inmediatamente si alguien intenta visitarla.
Por supuesto, prometió. ¿Puedo preguntarle qué piensa hacer con la propiedad?, le pregunté. Algo que Richard hubiera aprobado, respondí. En noviembre, me puse en contacto con Diane Lawson, de Vermont Land Conservation Trust. Nuestra conversación inicial fue cautelosa por ambas partes. Llevamos años interesados en preservar esa costa, explicó Diane. Pero el proceso suele durar 92 meses debido a los requisitos de financiación, las aprobaciones de la Junta y los trámites legales. ¿Y si el tiempo es un factor importante?, pregunté. Por desgracia, incluso con un vendedor motivado, tenemos las manos atadas por nuestros ciclos de financiación. Le di las gracias y colgué, decepcionada pero sin desanimarme. Ruth me había ayudado a desarrollar una estrategia que no dependía de una acción rápida. Podía permitirme esperar. Esa noche, Thomas me invitó a un concierto de música de cámara. Mencionaste que a Richard le encantaba Schubert. Pensé que te gustaría esta actuación. Durante el intermedio, me quedé en el vestíbulo de la sala de conciertos y vi mi reflejo en un espejo. La mujer que me miraba parecía diferente. Seguía afligida, sí, pero ya no se sentía disminuida. Había determinación en sus ojos y una rectitud en sus hombros que no había visto en meses. Mi teléfono vibró con una alerta del calendario. Aspen, Nochebuena. Iba a asistir como había planeado, desempeñando el papel que esperaban de mí. La abuela un poco olvidadiza y fácil de ignorar. Pero los observaría con una nueva perspectiva, con otros ojos, viendo no quienes deseaba que fueran, sino quienes habían demostrado ser. El apartamento de Caroline en Aspen brillaba con una decoración navideña minimalista, luces blancas y adornos plateados, sin rastro de los adornos caseros que habían caracterizado nuestras celebraciones familiares. Llegué con los regalos cuidadosamente envueltos y la receta del pastel de frutas de mi madre, desempeñando el papel que se esperaba de mí. Mamá, no tenías que traer comida, dijo Caroline, cogiendo el pastel y apartándolo sin mirarlo. Tenemos un chef que lo prepara todo. Viejas costumbres, sonreí, entregando mi abrigo al camarero que esperaba. Michael llegó con Diana y sus hijos, con el brazo alrededor de mis hombros, un poco demasiado apretado, y hablando un poco demasiado alto. Mamá está estupenda, ¿verdad? Lo está haciendo muy bien, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado. Los observé, a toda mi familia, a través de este nuevo prisma de conciencia, la forma en que Caroline y Michael intercambiaron miradas cuando mencioné la clase de escritura a la que me había apuntado, cómo desviaron hábilmente la conversación para no mencionar la casa del lago, la muestra de afecto que nunca llegaba a sus ojos. El ambiente parece mucho más distendido este año, ¿no?, comentó Caroline durante la cena, mirándome de forma significativa. Sí, es verdad, parece diferente, respondí con indiferencia. James dominó la conversación con temas relacionados con las inversiones, con una confianza inquebrantable a pesar de lo que yo sabía ahora. Cuando mencionó la planificación del legado familiar, Michael le lanzó una mirada de advertencia. Hablando de eso, intervino Michael, rellenando su copa de vino. Deberíamos discutir algunos detalles prácticos antes de que todos se vayan mañana. Dejemos los negocios para después de las vacaciones, sugirió Diana, y percibí en su voz un tono de tensión que no había notado antes. Excelente idea, dije, dándole una palmadita en la mano con gratitud. Más tarde, cuando todos se reunieron en la sala de estar, me excusé alegando que estaba cansado por el viaje. Quédate y disfruta, nos vemos en... A la mañana siguiente, me senté en el pequeño escritorio de la habitación de invitados y abrí mi ordenador portátil. Había un nuevo correo electrónico de Diane Lawson, del Vermont Land Conservation Trust.
Señora Winters. Le escribo con noticias inesperadas. Un donante anónimo con un gran interés por el medio ambiente se ha presentado y ha ofrecido financiación inmediata destinada específicamente a su propiedad del lago. Este acontecimiento sin precedentes podría permitirnos completar la transacción en marzo, en lugar de esperar hasta el próximo. Si sigue interesada, deberíamos discutir los detalles lo antes posible. Miré la pantalla con el corazón acelerado. Esto lo cambiaba todo. En lugar de una estrategia prolongada que abarcaba meses, podía actuar con decisión antes de la primavera. Me acerqué a la ventana y miré las montañas nevadas, recordando las innumerables nochebuenas en la casa del lago. Richard avivando el fuego, los nietos colgando los calcetines y el reflejo de las luces de colores bailando en el agua. Esos recuerdos siempre serían míos, independientemente de lo que ocurriera con la propiedad. Por primera vez desde la muerte de Richard, sentí expectación, no solo dolor. Sin duda, el día siguiente traería consigo dolor, pero también la verdad. Respondí al correo electrónico de Diane con dedos temblorosos. Estoy muy interesada. Avancemos lo más rápido posible. Luego preparé los sobres que repartiría después de la cena del día siguiente. Cada uno contenía una carta idéntica en la que explicaba mi decisión. Los cerré, escribí con cuidado el nombre de cada miembro de la familia en el frente y los guardé en mi bolso. Al meterme en la cama, me di cuenta de que no sentía rencor ni tristeza, solo alivio, como alguien que finalmente se ha quitado un peso que nunca debió llevar. Afuera, comenzó a nevar, cubriendo Aspen con un manto blanco. Observé cómo se acumulaba en el alféizar de la ventana, pensando en las palabras de Richard. Siempre he admirado tu fortaleza, incluso cuando tú no la veías. Ahora la veo, susurré a la habitación vacía. La mañana de Navidad llegó con alegría forzada y exceso materialista. El papel de regalo de diseño cubría el suelo del salón de Caroline mientras los nietos abrían los paquetes que contenían los últimos aparatos electrónicos y ropa de marca. Repartí mis modestos regalos, bufandas tejidas a mano para los nietos, diarios encuadernados en cuero para Michael y Caroline, y una delicada pulsera de plata para Diana. Con cada regalo, incluí un sobre cerrado. Algo especial, les expliqué. Una tradición que vuestro padre y yo habíamos planeado antes de que él falleciera. Pero por favor, no lo sabráis hasta después de la cena. A lo largo del día, noté los pequeños desaires que antes había racionalizado, cómo Michael me interrumpió a mitad de la historia sobre la primera Navidad de Richard con nosotros. Cómo Caroline suspiró casi imperceptiblemente cuando me ofrecía ayudar en la cocina. Cómo la atención de mis nietos se deslizó sobre mí como el agua sobre el lino. Durante la cena, James sirvió un vino caro, y Michael levantó su copa para brindar por los nuevos comienzos, lanzando una mirada significativa a Caroline. Yo respondí. Por los acuerdos prácticos que benefician a todos y por la familia. Después de servir el postre, Michael carraspeó. Mamá, queríamos hablar de la situación de la casa del lago. Lo hemos estado pensando. Lo interrumpí con delicadeza. Creo que es hora de abrir los sobres que os he dado. Me miraron con curiosidad. Se hizo el silencio mientras sacaban los sobres sellados de sus bolsillos y mesitas auxiliares. Observé sus rostros mientras leían las cartas idénticas que había dentro. Michael habló primero, con una voz peligrosamente baja. ¿Qué es esto? Lo que dice, respondí. He firmado una carta de intención para vender la casa del lago al Vermont Land Conservation Trust. El cierre está previsto para marzo. Voy a donar la mitad de los ingresos a una fundación de apoyo al duelo en nombre de Richard. La cara de Caroline se sonrojó.
No puedes hablar en serio. Nunca he hablado más en serio. Después de enterarme de los planes de urbanización de la zona del lago, me puse en contacto con el fideicomiso. Llevan años interesados en la conservación. La propiedad se convertirá en un parque protegido, lo que impedirá cualquier tipo de urbanización. La faceta de abogado de Michael volvió a aparecer. Esto no se acerca ni remotamente al valor de mercado, argumentó, aunque no había visto la oferta. No es vinculante. Todavía podemos arreglar esto. ¿Arreglar qué exactamente?, pregunté. Mi decisión de determinar el destino de mi propia propiedad. No tenías derecho. La voz de Caroline se elevó bruscamente. Esa propiedad era para todos nosotros. En realidad, yo tenía todo el derecho, dije, manteniendo la calma. Y si te hubieras molestado en consultarme en lugar de planearlo a mis espaldas, lo habrías sabido. La habitación quedó en silencio sepulcral. James carraspeó. Creo que todos debemos dar un paso atrás. Estoy de acuerdo, dije, buscando en mi bolso la carpeta con las pruebas que había traído. Hay más cosas que deben saber. Uno por uno, fui sacando los documentos que Richard había recopilado. Los registros financieros que mostraban la malversación sistemática de los fondos familiares por parte de James, incluidas las cuentas para la educación de los niños, los correos electrónicos que revelaban el acuerdo de Caroline con los promotores inmobiliarios, y las entradas del diario de Richard en las que documentaba su creciente preocupación y su intención de enfrentarse a ellos. Tu padre descubrió esto antes de morir, dije en voz baja. Estaba esperando el momento adecuado para abordarlo, pero ese momento nunca llegó. James se había quedado pálido. Estos registros están sacados de contexto. Solo estaba reasignando fondos temporalmente para detener a Diana, dijo, tratando de excusarse. Ella estaba mirando un extracto que mostraba los retiros de las cuentas de sus hijos. Basta, dijo Michael recogiendo los papeles y apilándolos. No es el momento ni el lugar. Lo discutiremos todo con calma después de las vacaciones. Caroline se levantó de un tirón. No puedo creer que nos hayas hecho esto, dijo. Cogió su abrigo. James, nos vamos. Mientras salían precipitadamente, el resto de los familiares se dispersaron en un silencio incómodo. Solo Diana se quedó, mirándome con nuevos ojos. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo todo esto?, preguntó en voz baja. El suficiente, respondí. Ella asintió lentamente. Hace tiempo que sospechaba que algo no iba bien con las inversiones de James. Michael no quería escuchar. Ella dudó. Lo siento, Eleanor, por cómo te hemos tratado. Debería haberme dado cuenta antes. Después de que se marchara, me quedé sola en el impecable salón de Caroline, rodeada de papel de regalo roto y regalos abandonados. No sentí triunfo ni satisfacción, solo la tranquila certeza que da el haber dicho por fin la verdad. Las explosivas consecuencias de la Navidad se desarrollaron exactamente como había previsto. Caroline y James regresaron al apartamento solo para hacer las maletas y marcharse sin decir una palabra. Michael, aprovechando su experiencia jurídica, comenzó inmediatamente a cuestionar la validez de mi acuerdo con el Conservation Trust. Se han aprovechado de una viuda vulnerable, insistió, paseándose por el salón de Caroline. ¿Esto no se acerca ni de lejos al valor de mercado? ¿Has visto la oferta?, le pregunté con suavidad. No necesito una propiedad frente al lago en Vermont. Se la están quedando por 4 duros. Quizás yo valoro las cosas de forma diferente a ti. Michael apretó la mandíbula. Mamá, no estás pensando con claridad. El dolor afecta al juicio de las personas.
¿Acaso les lleva a falsificar registros financieros, crear correos electrónicos falsos y manipular extractos bancarios? Mantuve la voz tranquila. Eso es lo que estás insinuando que hizo tu padre. Se sonrojó. No es eso lo que estoy diciendo. Me estás malinterpretando. No estoy malinterpretando nada, dije con firmeza. He hecho verificar los registros financieros de forma independiente. El Conservation Trust ha hecho una oferta justa basada en múltiples tasaciones profesionales y, a diferencia de otros, han sido completamente transparentes sobre sus intenciones con respecto a la propiedad. Esto es absurdo. Caroline había regresado a la sala de estar, con el rostro manchado por la ira. Nos estás castigando porque te sientes abandonada. Esto es manipulación emocional. Una acusación interesante, viniendo de alguien que le dijo al conserje que yo estaba demasiado afligido para ocuparme de los asuntos de la propiedad, mientras utilizaba mi casa para celebrar fiestas a mis espaldas. No fue así, protestó ella, pero apartó la mirada de mí. Fue exactamente así, igual que fue exactamente así cuando James desvió fondos de las cuentas para la educación de los niños. Igual que tú asesoraste a promotores que querían nuestra propiedad sin revelar tu conflicto de intereses. James dio un paso al frente, desplegando todo su encanto de vendedor. Eleanor, ha habido algunos malentendidos en los registros financieros. Las fluctuaciones del mercado pueden parecer sospechosas para alguien sin experiencia. Richard tenía mucha experiencia, interrumpí, al igual que los contables forenses a los que ha consultado Ruth. La sala se quedó en silencio al mencionar a los contables. Michael y James intercambiaron miradas alarmadas. ¿Has involucrado a contables externos?, preguntó Michael, con voz tensa. Todavía no, respondí. Depende de lo que pase a continuación. Diana había permanecido en silencio durante todo el enfrentamiento, pero ahora se puso de pie. Creo que todos necesitamos tiempo para procesar esto, dijo. Deberíamos hacer las maletas. Nuestro vuelo sale temprano. Mientras se dispersaban para recoger sus pertenencias, Caroline se quedó, con la ira dando paso al cálculo. ¿Así que esta es tu venganza? ¿Destruir la armonía familiar por unos supuestos desaires? Esto no es venganza, Caroline. Es una consecuencia. Hay una diferencia. Papá se avergonzaría de cómo estás manejando esto, dijo, haciendo un último intento por recuperar el control. Sonreí con tristeza. Tu padre dejó instrucciones muy claras sobre lo que quería que supiera. Creo que estaría orgulloso de que finalmente me haya defendido. Más tarde, cuando la mayoría de la familia se marchó al aeropuerto, Diana se acercó a mí en privado. Eleanor, quiero que sepas que no tenía ni idea de nada de esto, ni de las cuentas de inversión, ni de los planes de la Casa del Lago. Michael se guarda los asuntos financieros para sí mismo. Te creo, dije. Siento que te hayas visto envuelta en todo esto. No. Ella negó con la cabeza con firmeza. Siento no haberme dado cuenta de cómo te trataban. Hacía tiempo que sospechaba que algo no iba bien con las inversiones de James. Michael no me hacía caso cuando le expresaba mis preocupaciones. Le cogí la mano y se la apreté. Todos tenemos puntos ciegos cuando se trata de la familia. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó. Ir a casa, seguir adelante y esperar que, con el tiempo, podamos encontrar una manera de reconstruir sobre una base honesta. Diana asintió. Yo también lo espero. Enero llegó con un silencio más profundo que el propio invierno. Regresé a Connecticut y cambié mi número de teléfono, dando el nuevo solo a Ruth, Thomas y unos pocos amigos de confianza. Los inevitables mensajes llegaron primero a la oficina de Ruth, primero enfadados,
luego manipuladores y, finalmente, suplicantes. Michael envió una carta formal amenazando con emprender acciones legales para bloquear la venta, alegando que yo había sido coaccionada por el Conservation Trust. Contrató a Preston Wallace, un destacado abogado especializado en sucesiones conocido por sus tácticas agresivas. Solicitó una evaluación de mi competencia mental. Ruth me informó de ello durante nuestra llamada semanal. Cuanto antes abordemos esto, mejor, respondí. La evaluación, realizada por un neuropsicólogo de prestigio, confirmó lo que ya sabía: mi función cognitiva era excelente. La señora Winters muestra una claridad y unas capacidades cognitivas excepcionales, concluía el informe. Wallace intentó entonces argumentar que el Trust se había aprovechado de mi dolor, pero se echó atrás cuando Ruth presentó pruebas de la valoración de mercado y documentación que acreditaba el interés que el Trust tenía desde hacía tiempo en la propiedad. El golpe final a la impugnación legal de Michael se produjo durante una conferencia telefónica en la que participaron Wallace, Michael y Ruth. Mi clienta tiene otros asuntos familiares que ha decidido no hacer públicos en este momento, declaró Ruth con calma. Prefiere que esos asuntos sigan siendo privados. La amenaza de revelar las irregularidades financieras de James y el conflicto de intereses de Caroline flotaba en el aire. Las maniobras legales cesaron en cuestión de días. En lugar de obsesionarme con su traición, me centré en seguir adelante. Volví a formar parte de la junta comunitaria que había abandonado durante la enfermedad de Richard. Me matriculé en cursos de literatura en la universidad local, y reorganicé nuestra casa para adaptarla mejor a mis necesidades, en lugar de conservarla como un santuario del pasado. Thomas se convirtió en una presencia constante en mi vida, acompañándome a conciertos y conferencias, y participando en las discusiones intelectuales que había echado de menos durante la enfermedad de Richard. Nuestra amistad se profundizó de forma natural, sin presiones ni expectativas. Cuando los vecinos me preguntaban por mi familia, respondía con sinceridad: estamos pasando por un ajuste necesario. Ruth me trajo noticias de que James había empezado a devolver discretamente el dinero a las cuentas familiares. Esperaba evitar una investigación formal, me explicó. El promotor inmobiliario de Caroline se había retirado del proyecto del lago sin pagarle su comisión. Tu decisión había inspirado a otros vecinos. Varios estaban ahora en conversaciones con el Conservation Trust. Estas consecuencias habían proporcionado cierta justicia, aunque no eran mi objetivo principal. Lo más importante era recuperar mi propia autonomía después de décadas de anteponer a los demás. Un martes por la mañana sonó el teléfono. Era un número que no reconocí. Respondí con cautela. Abuela, soy Lily, dijo mi nieta menor. Su voz me provocó una oleada de emoción inesperada. Lily, ¿cómo estás, cariño? Estoy bien, respondió vacilante. He conseguido tu número gracias a la señora Crowley, la esposa de Martin. Espero que no te importe. Por supuesto que no. Me alegro de saber de ti. Quería pedirte perdón por no defenderte en Navidad y por usar la casa del lago sin decírtelo. Mamá me dijo que lo sabías, pero debería haberte preguntado directamente. Ese simple reconocimiento significaba más que las elaboradas disculpas que le habrían ofrecido sus padres. Gracias, Lily. Significa mucho para mí. ¿Podríamos tomar un café algún día, solos?, preguntó ella con cautela. Me encantaría. Después de colgar, me senté y me di cuenta de que, aunque mis relaciones con mis hijos siguieran siendo tensas, tal vez podría salvar mi relación con mis nietos en términos más honestos. Esa noche, Thomas me llamó para invitarme a cenar.
Me aseguró que no era nada especial, solo dos viejos amigos y buena comida. Me vestí para la cena y me fijé en mi reflejo en el espejo. Seguía siendo Eleanor, seguía estando de luto, pero ya no me sentía disminuida. La mujer que me miraba había recuperado su voz. 6 días después de Navidad, organicé una pequeña reunión de Nochevieja. No era con la familia, sino con mi círculo de amigos del centro comunitario y la universidad. Thomas llegó temprano para ayudar a colocar las sillas y preparar los aperitivos. Su tranquila competencia me recordaba a Richard, pero era claramente suya. No estaba seguro de que te apeteciera celebrar, admitió mientras preparábamos una tabla de quesos. Yo no estaba celebrando el año pasado. A medida que llegaban los invitados, me vi envuelta en conversaciones sobre libros, política e iniciativas locales, debates en los que se solicitaban y valoraban mis opiniones. Nadie me hablaba con la condescendencia cautelosa que habían adoptado mis hijos. Nadie trataba mi dolor como una molestia ni mi edad como un lastre. Durante una pausa en la conversación, revisé mi correo electrónico y encontré un mensaje de Diana. Las palabras de Eleanor en Navidad no hicieron más que confirmar mis dudas de los últimos años. La forma en que Michael ha manejado esta situación, amenazando con emprender acciones legales contra su propia madre, cuestionando tu competencia y anteponiendo la propiedad a la familia, me ha hecho darme cuenta de que necesito pedir la separación. Quiero que sepas que lamento haber contribuido a marginarla, y espero que podamos tener una relación independiente de Michael. Respondí inmediatamente, agradeciéndole su sinceridad y expresándole mi deseo de que tuviera un futuro feliz, fuera cual fuera. Más tarde, mi teléfono sonó con un mensaje de Lily. Feliz Año Nuevo, abuela. Estoy deseando que llegue nuestra cita para tomar café la semana que viene. A esto le siguieron mensajes vacilantes de otros 2 nietos, lo que sugería que la narrativa familiar podría estar cambiando. Al acercarse la medianoche, me excusé brevemente y recorrí mi casa, la casa que Richard y yo habíamos compartido durante 40 años. En cada habitación, los recuerdos perduraban como aromas familiares. Richard trincheando un pavo en el comedor, leyendo junto a la chimenea en el salón, y quedándose dormido con las gafas de lectura puestas en la nariz en nuestro dormitorio. Toqué el marco de la puerta de su estudio, donde había descubierto la verdad que lo había cambiado todo. Te echo de menos, susurré. Pero creo que estarías orgulloso de mí. Volví con mis invitados para la cuenta atrás y acepté una copa de champán de Thomas, que me miró con ojos cálidos. Pareces más ligera, observó. Lo estoy. Por fin he dejado atrás una carga que nunca debí llevar. Mientras contábamos los segundos que faltaban para la medianoche, sentí no solo el peso de lo que había perdido, sino también la posibilidad de lo que podría ganar en el año que comenzaba. La incertidumbre se cernía sobre mí, pero el año también prometía una vida basada en mis propios términos, relaciones fundadas en el respeto mutuo y no en la obligación, y la oportunidad de que me vieran por quien realmente era, no por lo que podía ofrecer. A medianoche, las copas tintinearon y estallaron los vítores. Thomas se inclinó hacia mí y me susurró. Nuevos comienzos. Por la verdad, respondí, tocando su copa con la mía. Por lo que venga después, añadí. A mediados de marzo, 7 meses después del fallecimiento de Richard, el invierno había empezado a aflojar su abrazo sobre Connecticut. La venta de la casa del lago al Vermont Land Conservation Trust se había completado y los ingresos se dividieron entre mi cuenta y la Grief Support Foundation, creada en nombre de Richard. Diana me había llamado regularmente desde enero y nuestra relación se había convertido en algo más auténtico que antes.
varios de mis nietos se habían puesto en contacto conmigo por su cuenta, incluido el hijo de Michael, Andrew, que ahora estaba investigando discrepancias en su fondo universitario con la renuente ayuda de su padre. Estaba sentada en una cafetería cerca de la Universidad de Columbia, donde había estado asistiendo como oyente a un curso sobre escritoras del siglo XX. Sonó el timbre de la puerta y entró Caroline, con su paso seguro, que vaciló ligeramente al verme. Era la primera vez que nos veíamos desde Navidad. «Mamá», dijo, deslizándose en la silla frente a mí. «Gracias por aceptar verme». Asentí con la cabeza, fijándome en los cambios que habían producido esos 3 meses. Las ojeras, la ausencia de su habitual apariencia pulida. «¿Cómo estás, Caroline?» «He estado mejor». Dejó un sobre color crema sobre la mesa entre nosotras. No era un documento legal ni un extracto bancario, sino una carta escrita a mano. «Quería darte esto y decirte en persona que James se ha mudado. Nos estamos separando. Lo siento. Lo he dicho y lo digo en serio. No lo sientas. Él dice que solo estaba tomando prestado de las cuentas». Su voz se endureció. «Pero ya no puedo confiar en él». Dudó. «El acuerdo de desarrollo se ha venido abajo, lo que en realidad es una bendición disfrazada. Me ha obligado a reconsiderar muchas cosas. No me apresuré a perdonarla ni a absolverla. Eso llegaría con el tiempo, si es que llegaba. En lugar de eso, le pregunté: «¿Por qué querías que nos viéramos hoy?» Caroline me entregó el sobre. «Para darte esto e invitarte a la obra de teatro de Lily la semana que viene. Ella ha pedido expresamente que vayas». Acepté tanto la carta como la invitación, reconociendo que eran pequeños primeros pasos en un largo camino. «Tendremos que reconstruir poco a poco», le dije. Ella asintió, comprensiva. Entendía las condiciones. Más tarde esa semana, visité el parque público junto al lago, donde se había instalado una pequeña placa en memoria de Richard. Michael se reunió conmigo allí, después de haber venido en coche desde Boston a petición mía. Caminamos en silencio por la costa, que me resultaba familiar, antes de que él hablara. «Tus acciones me obligaron a enfrentarme a lo que realmente importa», admitió. «Pasé tanto tiempo persiguiendo el estatus que olvidé cómo ser un hijo, y olvidé cómo ser algo más que una madre». Le respondí. «Los dos tenemos que aprender». Me comentó que su bufete de abogados se estaba encargando de la investigación formal sobre la mala gestión financiera de James. «Me estoy asegurando personalmente de que se recuperen todos los fondos malversados», dijo, un pequeño paso hacia la rendición de cuentas. Martin, ahora empleado por el fideicomiso para mantener el espacio público, nos saludó calurosamente y me presentó a Diana Lawson y a varios vecinos, quienes me agradecieron mi papel en la preservación de la belleza natural del lago. «Has iniciado algo importante aquí», me dijo Diana. «Toda esta costa estará ahora protegida para las generaciones futuras». Cuando me disponía a marcharme, me preguntó vacilante: «¿Crees que podremos volver a ser como antes?» Negué con la cabeza. «No, pero quizá podamos construir algo más auténtico en su lugar». El último domingo de marzo organicé una cena en mi casa de Connecticut. Diana y Lily estaban presentes, junto con otros 2 nietos que se habían puesto en contacto por su cuenta. Michael y Caroline habían prometido asistir a la próxima reunión, aunque yo no me hacía ilusiones de que la herida se curara rápidamente. Thomas llegó con el postre y nuestra larga amistad se profundizó. 7 meses después del fallecimiento de Richard, parecía el momento adecuado. No reemplazaría lo que había perdido, pero sería un nuevo capítulo en sus propios términos. Mientras nos reuníamos alrededor de la mesa,
Me di cuenta de que mi mayor acto de valentía no había sido enfrentarme a la traición de mis hijos, sino abrirme de nuevo a la alegría. Después, el camino a seguir no sería fácil, pero sería yo quien lo decidiera. Richard estaría orgulloso de ti, me susurró Thomas mientras recogíamos los platos. No, le corregí con una pequeña sonrisa. Yo estoy orgulloso de mí mismo. Miré a mi alrededor, a aquella reunión imperfecta. No era la familia que había imaginado, pero quizá era la que necesitaba ahora. Los lazos eran frágiles, la confianza incierta, pero la verdadera curación había comenzado. No porque lo hubiera exigido o manipulado a los demás para conseguirlo, sino porque por fin había honrado mi propio valor. Después de toda una vida manteniendo la paz a cualquier precio, había descubierto que la verdadera armonía solo se podía construir sobre la honestidad. Era una lección aprendida tarde, pero no demasiado tarde, nunca es demasiado tarde. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y no dudes en compartir tu historia en los comentarios. Tu opinión importa.